Lectura comentada de la Biblia. Josué capítulo 7 al capítulo 9. El pecado de Acán, la toma de Ai, la ley de Moisés, estrategia gabaonita. Josué había sido certificado como un verdadero siervo de Dios y sucesor de Moisés, no solo por la investidura que Moisés le había dado públicamente delante de todo el pueblo al nombrarlo su sucesor, sino porque Dios también había dado testimonio con el primer milagro al entrar a la tierra prometida. Las aguas del río Jordán se abrieron como la ocasión con Moisés cuando pasaron el Mar Rojo, y una vez adentro de la tierra prometida habían tomado Jericó. Parecía que todo iba bien para Israel, pero como siempre, lo único que puede detener el avance de un pueblo, de una iglesia o de una familia es el pecado. Y aquí comienza un primer tropiezo en la conquista. Fueron derrotados por los de Ai, un pueblo pequeño que fácilmente los derrotó, y no por ser más fuertes que ellos, sino porque Dios estaba trayendo juicio sobre el pueblo de Israel. Un hombre había pecado y Dios hacía culpable a todo el pueblo, porque el pecado de uno que es tolerado se volverá el pecado de todos. La forma en que Dios le dice a Josué que Israel ha pecado deja entrever que hubo conocimiento de gente acerca de lo que Acán hizo, pero sobre todo también de su familia que lo supo. Dios había sido muy claro respecto al asunto de Jericó, de no tomar absolutamente nada, y Acán abiertamente desobedeció a Dios de tal manera que tuvo tiempo de llevarse un lingote de oro de medio kilo, 200 monedas de plata, un manto babilónico. Todo eso mientras estaba peleando. Pudo llevarlo y esconderlo en su tienda. El resultado de esto fue que toda su familia fue afectada y murieron. ¿Por qué su familia murió por el pecado de un hombre? Bueno, hay que entender que él fue y lo escondió en su tienda. Y tenemos que saber que las tiendas no eran unas casas grandes con varios departamentos donde todos tenían una privacidad. No, fue algo que ellos supieron y que se dieron cuenta. Y en todo esto, lo cierto es que Dios nunca es injusto, y el juicio que Dios trajo sobre la familia necesariamente es porque castigó el mismo pecado de ellos. Después de esto, Dios les concede tomar el pueblo de Ai y de Betel usando una estrategia sencilla, pensando los moradores de estos pueblos que fácilmente los habrían de derrotar, pero fue todo lo contrario. Redujeron a todo el pueblo a cenizas y a un montón de piedras, sin dejar ningún sobreviviente. Al oír esto, todas las naciones de aquellas tierras se confederaron para hacer alianza y pelear contra Israel, excepto los de Gabaón, quienes les engañaron para hacer alianza con Israel, haciéndoles creer que eran de un pueblo muy lejano. Pero una pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, dos razones se presentan en la historia. Primero, nos dice que Josué y los príncipes no consultaron a Dios sobre el asunto e hicieron pacto con ellos. Y segundo lugar, es que este pueblo reconoció el poder y la autoridad de Dios sobre todos los pueblos, pues sabían lo que Dios hizo en Egipto, y cómo también Dios había dado victorias en el desierto, y cómo habían tomado a Jericó y a Ai, y sabían que Dios les daría toda la tierra, así que reconocieron a Dios como soberano, y por eso usaron de una estrategia o un ardid para no ser aniquilados. Y esto es una pequeña muestra de lo que Dios hace cuando el pecador reconoce y se humilla delante de la majestad de Dios. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.